Esta mañana continuamos con el estudio en la carta de Santiago. Les invito a buscar la epístola de Santiago, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El Señor bendiga esta meditación de su palabra. Recuerdo, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, que es lo que hemos leído, Santiago está abordando un mismo tema. Pero asimismo, esto viene precedido también de la instrucción que él les había dado a la iglesia. Recordemos que esta carta, él se la dirige a hermanos que en el siglo I habían sufrido persecución por causa de la fe. Estos hermanos estaban dispersos a causa de esa persecución que se libró por causa de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces Él les está escribiendo para instruirlos. Y les había hablado acerca de que hay una religión que es la religión aprobada delante de Dios. Hay una religión vana, le dice Él, pero hay una religión que es verdadera, que es la que Dios aprueba. Y Él les enseñaba que esa religión es la que tiene un amor sacrificial. Es aquella que controla su lengua también, como habíamos visto, y asimismo aquella que se guarda sin mancha del mundo. Ahora, en esta sección que leímos, Santiago, podemos decir, amplía un poco más lo que es esa verdadera religión, por lo cual nosotros hemos considerado o hemos visto cuando expusimos ese pasaje que sí nosotros podemos hablar de que tenemos una religión. Que tal vez en este tiempo las personas tratan de minimizar esa palabra, pero realmente la Biblia nos habla de una religión verdadera, por lo cual nosotros, si estamos viviendo conforme a esas verdades,
podemos proclamarlo de esa manera. Estamos viviendo la religión aprobada delante de Dios. Pero a la misma vez entendimos que para tener esa religión se necesita conocer al glorioso Señor Jesucristo. Es a través de Él, cuando Él viene y produce por su Santo Espíritu, la forma entonces en la cual nosotros nos conducimos, no murmurando los unos de los otros, sacrificándonos y velando por los más necesitados y creciendo en santidad. Es lo que Dios hace en nosotros y ahora empieza ese camino de santidad en el creyente. Eso es importante porque no se trata entonces de algo que nosotros podamos hacer por nuestros medios. Podríamos tener esa apariencia externa, pero tiene que ser algo interno, primeramente, para que nosotros realmente tengamos esa religión verdadera. Entonces vamos a ver del versículo 5 al versículo 7 en esta mañana. Entonces el título nuevamente es: la verdadera religión no ve cosas externas. Porque ahora Santiago los va a instruir, hermanos, acerca de esto. Cómo ellos estaban tratando en medio de las iglesias a aquellos que eran los que tenían menos, a los pobres. Entonces vamos a ver consideramos en su momento los primeros 4 versículos, donde Santiago les hablaba de que hay una prohibición bíblica. ¿De cuál? De mostrar cualquier tipo de favoritismo en medio de la iglesia. No podía haber un favoritismo, y en este caso él hablaba acerca de los que tenían más y los que tenían menos, de los ricos y los pobres. Pero recordemos, hermanos, así es como vive el mundo. El mundo basa su relación con las personas de acuerdo al provecho que yo puedo obtener, y muchas veces se hacen esas distinciones, ya sea por raza, por apariencia física, por un estatus social, por un nivel académico o por bienes, por posesiones. Y así vive el mundo. Eso lo podemos entender. Son aquellos que están entregados a sus pecados. Pero el detalle es que no puede ser así dentro de la comunidad de creyentes. Eso es lo que Santiago quería transmitirle a los hermanos. No debe haber esa condición de que me voy a mezclar solamente con los que tienen cierto estatus o un grado académico como el mío. Si tienen un doctorado académico, voy a relacionarme con esos. Si tienen muchos bienes, estos son con los que más voy a interactuar. O muchas veces lo vemos así: a quienes tratamos más cordialmente, a quienes tratamos más de una manera servicial. Lo que Santiago va a decir es: no tiene que haber una excepción. Así, porque lo que debemos entender es esto: no es que deba tratar mejor al pobre y al rico no tan de una manera cordial. No, el punto es: como usted trata al rico, trate al pobre. Ese era el punto, no haga acepción. Y ahora él va a ampliar un poco más esto, porque les va a decir: así Dios ha elegido a aquellos que Él ha salvado, y esos que tienen menos, Dios también los ha elegido. Entonces así mismo usted tiene que tratarlos bien a ellos. Ese es el punto principal de lo que él va a apuntar. Entonces lo que debemos considerar es que en medio nuestro no tiene que haber juzgar a las personas entonces por cualquier otro medio. Lo que nosotros debemos considerar es esto: ¿cuál es la relación de cada uno de nosotros con Cristo? Ese es el punto. El que tiene a Cristo, ese es mi hermano en la fe. Y ese, Santiago dice, es rico en la fe, es un heredero del reino. Entonces nuestra relación se basa no en los bienes que tengamos, sino en nuestra relación con Cristo. Y cuando vemos a alguien que no tiene a Cristo, ¿cuál es nuestra preocupación? Que lo conozca a Él, que acuda al Salvador. Y los que somos de la fe vamos a velar los unos por los otros. El Señor dijo: a los pobres siempre los tendrán entre vosotros. Pero Dios nos ha llamado entonces a que podamos proveer los unos para los otros, de que no haya necesitados en medio nuestro. Y de ahí entonces se desprende la enseñanza del que debemos dar. El Señor dijo: atesoraos tesoros en los cielos. Esa debe ser nuestra meta, que si el Señor a algunos les ha concedido en su soberanía tener abundancia de bienes, lo que se esperaría de esos entonces es que puedan administrar sabiamente esos bienes para el avance del reino de Cristo. En Lucas 16 el Señor confrontó precisamente con esta enseñanza a los fariseos, porque eran aquellos que eran avaros.
amigos del dinero. Pero el Señor lo que enseñaba es, usted más bien con lo que Dios le da, procure utilizar eso para ganar a otros para Cristo. Ese es el buen uso con los medios que el Señor nos ha dado, si ha dado en abundancia. Porque recordemos, como la palabra nos dice, que al rico y al pobre los hizo Dios. Ahora, un puritano decía, aquellos que son pobres tienen menos ídolos a los cuales refugiarse, porque llegan a depender absolutamente más del Señor. Y aquellos que tienen en abundancia, esta debe ser nuestra oración por los hermanos, que ellos puedan depender siempre de Cristo, que su esperanza no esté en los bienes, porque la Escritura que nos enseña que las riquezas son temporales. Fácilmente vuelan, dice la Escritura. Entonces, ¿dónde debe estar la esperanza de ellos? De los unos y de los otros debe estar en Cristo. Y por lo cual entonces en medio de la iglesia no debe existir este tipo de prejuicio, que cuando alguien entra en medio nuestro, simplemente cuando ya vemos su apariencia, ya decidimos si me voy a acercar y tratar a esa persona o si no lo voy a hacer. Eso es lo que no debe haber en medio nuestro. Tenemos que tratar a todos de una manera cordial, servicial y entendiendo la relación de cada uno con Cristo. Ahora, también Santiago nos dice que esto, emitir este tipo de prejuicio es un pecado, y como leíamos, que deshonra el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señalaba un hermano, tratar al rico con reverencia y al pobre con desprecio dentro de la congregación es una afrenta directa al criterio de Dios. Si Dios ha honrado al pobre haciéndolo rico en fe, el cristiano que lo desprecia está llamando vil a lo que Dios ha llamado precioso. Recordemos, el Señor no hacía ningún tipo de acepción de personas. En Marcos 12, versículos 13 al 14 dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz. Y le dicen, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Ahora, el sentido que ellos le estaban diciendo es, Señor, usted aborda a todos por igual. No hay una excepción que usted haga al mirar la apariencia de las personas, sino que aborda a todos de la misma manera. Si el Señor lo hizo de esa manera, hermanos, es el ejemplo que nosotros también debemos cuidar. La iglesia entonces no debe evaluar a las personas por lo que tienen en sus bolsillos, sino por la relación que tienen cada uno con el buen nombre de Cristo. Ahora, también Él dice, eso ya lo veremos la próxima semana, que hacer acepción de personas contradice la ley real del amor. Y cuando hablamos ley real, nos referimos a la ley del rey. Pertenecemos al reino de Dios y Él ha dado una ley que se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hacer acepción de personas, hermanos, contradice este mandamiento. Quien falla entonces en este punto es convicto como transgresor de toda la ley. Ese es el punto. Y nosotros no queremos ser quebrantadores de la ley, queremos ser aquellos que hacen lo que el Señor nos ordena en su santa palabra. Entonces lo que debemos procurar es que en medio nuestro haya el mismo trato los unos con los otros. Ahora, lo que vamos a considerar brevemente en esta mañana son 3 puntos. Primero, Dios elige lo que el mundo desprecia. Segundo, vamos a ver a quién ha prometido el reino Dios y una breve conclusión. Entonces, Dios elige lo que el mundo desprecia. Veamos el versículo 5 al 7. Dice, hermanos míos amados, oíd. El versículo 5 solamente. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces Santiago transmite aquí, hermanos, iniciando el versículo 5, podríamos decir lo que es una conclusión a partir de lo que él ya habló en los primeros 4 versículos anteriores. Porque él lo que les había dicho es, hermanos, si en medio nuestro, si entra un hombre con una gran apariencia, vestido lujoso, de una manera espléndida, con anillos,
y ustedes lo ven bien a él y entra alguien con una apariencia de pobreza y al rico le dan el mejor lugar en la sinagoga y al pobre lo sientan en el suelo o le dicen quédese de pie, dice, ¿no están juzgando de una manera incorrecta? ¿Están emitiendo un juicio incorrecto? Entonces les dice, hermanos míos, oíd. Eso es, ya les ha dicho esto, ahora les dice, estén atentos hermanos a lo que les voy a decir por lo que han hecho. Y nuevamente hermanos, el Señor nos lleva a esta palabra. Hermanos míos amados, oíd. Recordemos que en ese tiempo era una carta que recibía la iglesia. Recibieron la carta, el pastor o el anciano de la iglesia la estaba leyendo. Y cuando llegaba a esta parte, Santiago decía, o cuando él escribió inspirado, necesitaba que estuvieran atentos a esta parte. Por eso enfatiza otra vez, hermanos míos amados, oíd lo que iba ahora a leer en la carta. Y nuevamente hermanos, en su momento también nosotros hablamos de la importancia del estar atentos a la enseñanza y a la instrucción de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que va a hacer Santiago? Él va a corregirlos de una práctica que no era la más correcta. En el contexto entonces era la acepción de personas, pero él necesitaba que ellos estuvieran atentos a esta instrucción. Entonces nuevamente hermanos, esa es la actitud que se espera de cada uno de nosotros al venir a escuchar la palabra del Señor. Hermanos míos amados, escuchen lo que hoy Dios nos va a hablar. Pero ese escuchar es nuevamente prestar con mucha atención. Y sabemos hermanos que esto es una lucha, porque habrán muchas distracciones cuando la palabra es predicada. El enemigo querrá que no escuchemos la palabra del Señor y más cuando se trata de lo que es nuestra relación con el Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos prepararnos anticipadamente, porque sabemos, por ejemplo, Santiago los iba a corregir, los iba a exhortar. Y asimismo nosotros venimos a ser exhortados por la palabra. Pero habrá alguien que se va a querer oponer. Nuestro propio pecado no quiere oír que nos señalen nuestro pecado. ¿Y qué hará la carne? Muchas veces se va a tratar de justificar. Cuando aquel que está enseñando una verdad y ha expuesto fielmente la palabra del Señor, vendrá esa lucha en la cual uno dirá, eso que él dice no creo que es así. Creo que hay otras interpretaciones y no es esta la que yo quisiera obedecer, sino más bien la que me conviene. ¿Por qué? Porque no quiero oír atentamente, porque está hablando al pecado con el cual puedo estar luchando. Isaías 66:2 dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde, o esa palabra también ahí se traduce a aquel que es lisiado. Dice, alguien que no puede hacer nada, dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla, o que se estremece o es reverente a mi palabra. Así es como nosotros debemos venir, Señor, dependo absolutamente de tu palabra. No puedo hacer nada si no es por la verdad de tu palabra. Espiritualmente la necesito a ella. Y ella me va a corregir, hermanos, porque eso es lo que el pueblo del Señor le pide al Señor. Háblame a través de tu palabra. Y pedirle a Él entonces que Él quite en medio nuestro, cuando la palabra es predicada, cualquier obstáculo que impida que pueda recibir la palabra. Primera de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia, dice, y todas las detracciones, que esas son murmuraciones. Versículo 2, dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y escuche lo que él afirma, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Quiénes van a desear la palabra? Los que han gustado la bondad del Señor. Esos son los que van a quitar entonces todo aquello que me impida recibir la palabra. Y ese es el anhelo de nosotros, hermanos, si somos de Cristo. Señor, háblanos en esta mañana. Y por eso estar atentos. Pero vea que Santiago nuevamente en el versículo 12 que leíamos del capítulo 2, él va a retomar lo que hemos visto. Se trata de oír y de hacer. Porque él dice, así hablad y así haced.
Sí, venimos a escuchar, a ser instruidos en la palabra, pero nuevamente, como es la idea de toda la epístola, ser hacedores de la palabra. Entonces, cuando Él nos está hablando, en el contexto que leemos, de la acepción de personas, ¿qué es lo que se espera? Que lo pongamos en práctica. No hacer acepción de persona en medio nuestro. No es adquirir el conocimiento de decir, bueno, ya entendí, tengo que tratar a todos igual, de una manera cordial, servicial, porque somos herederos de la fe, pero salir y venir la próxima semana y seguir con la misma relación. No, tiene que haber un cambio, más cuando somos confrontados con la palabra. Y este es el tema en el cual nos está apuntando, de los prejuicios o la acepción de personas. Bueno, si Dios está hablando al corazón suyo, lo que se espera es eso, que escuche la instrucción, pero que ahora ponga en práctica lo que el Señor le está mandando. Entonces, continuemos. Esto es lo que ellos debían oír. Hermanos míos amados, oíd. Y una vez que ha captado la atención, les dice esto: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces, nosotros siempre vemos en la escritura, hermanos, cómo Dios se preocupaba por los pobres. Ahora, sí es importante recalcar que de ninguna manera nosotros estamos enseñando una salvación que sea en base al estatus social de la persona. Decir que Dios va a salvar a alguien porque es pobre. No es eso lo que enseña la Escritura. Como les decía, lo que Santiago está apuntando es que entiendan, también Dios ha elegido a ellos. A esos que tienen escasez, Dios los ha elegido, entonces trátenlos como debe ser. Y la palabra nos enseña que Dios se preocupaba por este tipo de personas. En Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y ese era el cumplimiento de la profecía de Isaías, capítulo 61 y versículo 1, que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas, y aquí dice, a los abatidos. Ahora, vamos entendiendo, hermanos, hay una condición de pobreza material, pero también el Señor habla de una pobreza espiritual. Aquel que entiende cuál es su condición delante de Dios. Una bancarrota, podríamos decir, espiritual. Pero a esos que se ven en ese estado de humillación, el Señor dice: Dios me ha enviado a predicarle las buenas nuevas a ustedes. Entonces vemos que esa era parte de la preocupación del Señor en Mateo 5:3 y en Lucas 6:20 también enfatiza la misma idea: bienaventurados vosotros los pobres, y les dice, porque vuestro es el reino de Dios. El Salmo 9:18 también nos habla del cuidado de Dios hacia ellos. Dice Salmo 9:18: porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Y recordemos cuando Dios elige al pueblo de Israel en Deuteronomio 7, versículo 7, les dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Y les dice: pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. No era por alguna virtud en ellos, por ser una nación poderosa, no, eran la más pobre, insignificante y humilde de todos. Pero vemos cómo Dios, a pesar de eso, eligió a ese pueblo. Dice: de ninguna manera entonces estamos afirmando que Dios elige a alguien para estar con Él, como les decía, en base a su estatus social, o también que por ser rico Dios lo condena y que por ser pobre lo salva, porque estaríamos hablando entonces de una salvación por obras, porque la Biblia nos enseña la riqueza y la pobreza en sí misma no son malas, porque a pesar de lo que en muchos contextos se enseña hoy en día, la gente que les predican, hermanos, y esa es tergiversar la palabra, porque le dicen: si usted tiene abundancia, usted tiene la bendición de Dios. Y eso no es lo que vemos, lo que hemos leído en la Escritura. ¿A quién le ha placido Dios también llamarlos? A aquellos que son pobres. Entonces algunos enseñan: si tiene bendición, si tiene abundancia, esa es la bendición de Dios, y si está en pobreza, tiene la maldición, contrario a la verdad de la Escritura.
Y también a través de la historia ha sido así, porque por un tiempo se consideraba eso: la riqueza bendición, la pobreza maldición. Pero luego cambió, luego se creía la pobreza es piedad y la abundancia es pecado. Otra vez se fueron al otro extremo. Inclusive hubieron órdenes que adquirían votos de pobreza, como queriendo enfatizar esa piedad, pero tampoco es lo que la Escritura enseña, no se basa en esto. No es que por ser pobre entonces tiene la bendición. No podemos entonces malinterpretar otra vez lo que Santiago quería abordar acá. La salvación no se ofrece a nadie a causa de su pobreza o le da mérito a alguno, o tampoco estoy diciendo que la riqueza de alguien es un pecado. Claro que no es así. También en algunos lugares sucede, hermanos, dentro de las iglesias, que por la condición o el estatus social de la persona le dan un título de autoridad en la iglesia. Cuando eso vemos que la palabra no enseña nada acerca de esos requisitos que ellos ven para asignar a alguien como pastor o un maestro dentro de las congregaciones. No es así. Vean cómo el Señor habla en 1 Corintios 1, versículo 26 al 29, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado. Y le dice Pablo a la iglesia en Corinto, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero pongamos otra vez atención a lo que él dice: no son muchos sabios. Quiere decir que por lo menos había uno, porque dice no son todos sabios, no es lo que dice, sino dice no son muchos sabios. ¿Cuál es la idea, hermanos? Nuevamente entendamos, no es que la riqueza estaba mal y la pobreza bien. Dice, no son muchos sabios, podría haber alguno en medio de ellos. No son muchos poderosos, podría haber alguno también ahí. Y le dicen, no son muchos nobles de una familia importante, también podría ser que en medio de los corintios había alguno, porque no se basaba en eso. Ese es el punto, es Dios el que le ha placido elegir tanto al pobre como al poderoso. Ese es el punto. Entonces no debe existir de ninguna manera la excepción. Ahora, ¿qué es lo que también, hermanos, muchas veces nosotros vemos? Porque vea cómo las personas llegamos a medir estos temas en cuanto al tener prestigio, reconocimiento. Porque en algunos contextos pueden creer y decir, si tal persona llega a hacerse cristiana, ¿cómo Dios lo usaría, considerando que sería por medio de la fama o el prestigio de esa persona que muchos podrían creer? Entonces algunos dicen, si tal atleta se hace cristiano, o si tal político que tiene tanta influencia se hace cristiana. Pero recordemos, Dios no requiere la ayuda de ninguno de nosotros para salvar. Es Dios quien salva como a Él le place, y puede utilizar al predicador más sencillo, aquel siervo más humilde delante de Él, que tal vez no tuvo la mejor preparación, pero a Dios le place llamarlo y que a través de Él miles vengan y conozcan el Evangelio. Y lo vemos en los Hechos de los Apóstoles. Estos no son del vulgo, les decían a los apóstoles, los que están predicando, y cómo Dios usó a un pescador para que se convirtieran miles. Ahora, si Dios le place llamar a alguien que ha tenido en ese mundo, pero a la misma vez entendemos que Dios le ha otorgado cualquier don o habilidad que tenga, y si Dios lo llama y lo salva, y luego Dios desea también llamarlo al ministerio, Él es soberano, Él lo puede hacer, es de acuerdo a su designio, pero nunca nosotros debemos hacer esa excepción. Porque si llega aquí alguien en medio nuestro y vemos que es muy conocido, a este sí lo vamos a tratar bien. Pero llegó aquel que nadie conoce, y hacemos la distinción. Ese es el punto de lo que Él está hablando. No debe ser así en medio nuestro. Debemos tratar a todos a partir, en base a la relación que tengan con nuestro Señor Jesucristo. Porque inclusive el mundo, hermanos, y me ha pasado en algunos contextos o en algún momento conversando con algunas personas que llegan a creer que la religión evangélica
o los protestantes, como señalan, es algo que es para aquellos que no estudiaron, o algo para aquellos que son marginados, o algo para aquellos que están en drogas. Pero aquel que es un empresario exitoso, un académico renombrado, para nosotros no es esa religión. Esa es como para los que no están muy preparados. Esa es la distinción que hace el mundo. Y entendemos, es su pecado el que los lleva a pensar así. Pero en medio nuestro entendemos, esa es la bendición más grande que Dios puede concedernos, más bien, si le hemos conocido a Él, a pesar de no importa el estatus o la condición de cada uno de nosotros. Si Él nos ha llamado, gloria a Dios, porque no se basó en nada que hubiera en nosotros, sino fue simplemente por su designio. Y eso es lo que Pablo amplía en el versículo 21. Primero los Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese es el punto. Aquellos se creían tan sabios, tan famosos, tan intelectuales, que Dios dice, pero se perdieron la bendición de conocer al Salvador. ¿Por qué? Porque en su sabiduría pensaron que este mensaje era muy simple para ellos. Pero Dios le agradó, ¿cómo? Por medio de una simple predicación del Evangelio. Pero también no ignoremos, hermanos, el Evangelio es tan profundo que puede mantenernos a todos por toda una vida estudiando esas verdades. Pero a la misma vez es tan sencillo que hasta el más humilde lo entiende y el Señor lo puede llamar para que crea en Jesucristo. ¿Y qué es lo que muchas veces hemos visto, hermanos? En la mayoría, aquellos que responden al llamado del Evangelio, en su mayoría son aquellos a los que el mundo desprecia. Pero a Dios le plació hacerlo de esa manera, para que Jesucristo sea la sabiduría, la justificación, la santificación y redentor de aquellos que se han vuelto hacia Él. Ahora, nuevamente les recuerdo, en la Escritura nos habla de estos ejemplos de hombres ricos, como Abraham, como Jacob. Tenían riqueza, y Abraham, el amigo de Dios, así lo describe la Escritura. Y Job perdió lo que tenía, pero luego al final de sus años Dios le dio el doble. Entonces no se basaba otra vez, hermanos, en su riqueza o en su condición, sino en la soberanía del Señor. Y en los evangelios leemos de muchas mujeres adineradas que sirvieron al Señor Jesús con sus bienes. Ese es el punto. Si Dios nos ha dado en abundancia, Dios llama y salva como Él le place. Si salva a alguien que tiene gran riqueza, ese es el llamado. Utilice eso para el reino. Que no dependa su esperanza ni su confianza en la abundancia de los bienes que posee. 1 Timoteo 6:17, Pablo le dice, a Timoteo le dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, y les dice, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En el versículo 18 dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, generosos, atesorando para sí, escuchen, buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Ven cuál es el llamado del Señor? Sí, Dios les puede conceder riqueza, pero utilícenlo exactamente de la manera correcta para el avance del reino. Para algunos, como Abraham y Job, los ejemplos que le daba, no fue de tropiezo, pero ¿qué nos dice Lucas 18 del joven rico? Ese era su ídolo, las riquezas. Cuando el Señor le dijo, venda lo que tiene y déselo a los pobres, le tocó el ídolo. Entonces el punto es este, hermanos, a algunos les será de tropiezo, más bien el que tengan riquezas, pero para otros en la gracia del Señor lo utilizarán más bien para que el reino de Cristo siga extendiéndose. También, hermanos, en la Reforma Protestante nosotros vemos que Dios utilizó a hombres con una formación académica muy elevada para que dirigieran ese movimiento de la Reforma Protestante, y utilizó a nobles también. Entonces Dios hace como a Él le place en su reino, pero nosotros no debemos entonces hacer esa acepción de personas. Ahora, en el segundo punto, ¿a quién ha prometido el reino Dios? Y aquí el versículo 5 también nos dice, hermanos míos amados, oíd.
¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino? Y Santiago lo dice, que ha prometido a los que le aman. Eso es lo que viene en primer lugar, a los que aman al Señor. Entonces nuevamente, ven, Él no está diciendo, le ha prometido el reino a los ricos o le ha prometido el reino a los pobres. No, al que ama al Señor. No importa su estatus social, si usted hoy ha acudido a Jesucristo y conoce al glorioso Señor Jesucristo, Él ha derramado su Espíritu Santo en usted para que usted lo ame a Él. Y a esos es prometido el reino. Pero nuevamente, hermanos, eso no es algo subjetivo, decir yo amo al Señor, es a los que le aman, sino que se basa en una verdad objetiva. ¿Y cuál es? La obediencia a los mandamientos del Señor. Usted ama al Señor, se demuestra en cómo usted recibe la palabra, la instrucción y anda conforme a la instrucción y los mandamientos del Señor. Y los que viven así, esa es la idea de Santiago, tienen la fe verdadera, una fe que vive y son ricos en la fe. Ese es el sentido. Ser rico en la fe no es como muchos enseñan, de que va a tener abundancia material, sino que es esa abundancia en las gracias que Dios nos da. Rico en la fe que crece en santidad, en piedad, en amor a su prójimo, que anda conforme a los mandamientos del Señor. Recibe la palabra y esa fe aumenta, crece. Es rico en la fe. Entonces, podríamos decir que esa es la triple bendición de los que Dios ha llamado. Elegidos por Dios, ricos en la fe y herederos del reino. Mateo 25:34, hablándonos de los herederos del reino, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora, ¿en cuál contexto Él se lo da? Bueno, en el trato, o le dice estas palabras en Mateo 25, en el trato que tuvieron con los necesitados. Ahí se manifestó que estos realmente pertenecían al reino de Dios, porque ayudaron sin acepción de personas. Ahora, Gálatas 5 y versículo 21 nos habla de aquellos que no heredarán el reino de Dios. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Él señala ahí cuáles son esas cosas en el versículo 19, 20 y 21. Todas las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice, los que viven haciendo eso no heredan el reino. Nuevamente, son los que no andan conforme a los mandamientos de Dios, sino conforme al deseo de su corazón. Entonces Santiago, en versículos 6 y 7, les dice esto a los hermanos: pero vosotros habéis afrentado al pobre. Les había dicho, a esos son los que Dios escogió. Lo vil, lo menospreciado, a esos Dios los ha llamado, pero ustedes los oprimen. Dice, pero ustedes los deshonran. ¿Cómo? Dice, no os oprimen los ricos y son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. Los puritanos decían, cuando sientas a un blasfemo de Cristo en el lugar de honor de la iglesia y pones al santo pobre a sus pies, te estás aliando con los enemigos de tu rey. Y nosotros lo vemos en la historia, hermanos. ¿Quiénes son los que han perseguido a los cristianos? Muchas veces son los que tienen más poder, los que tienen mayor dominio o esa capacidad para perseguir a aquellos que están tratando de vivir para su rey. Y esa es la idea de Santiago. Ustedes menosprecian al pobre, pero vean que luego son los ricos más bien los que los están oprimiendo, y a esos ustedes los están exaltando en medio de las congregaciones. Eso no debe ser posible, no debe ser así en medio nuestro. Que el Señor nos guarde entonces, hermanos, de este pecado. Ese es el punto. No debe haber acepción de personas. El creyente entonces debe reconocer, por la gracia de Dios es esto: Cristo me eligió a pesar de mi pobreza espiritual. Cristo en su gracia me ha hecho heredero de su reino. Me ha llamado y me ha hecho ser rico en la fe.
y me ha dado su Espíritu Santo para amarle. Por lo cual entonces ahora el creyente vivirá honrando a su Señor y podrá cumplir esta ley, la ley real, que veremos esto la próxima semana. Pero así mismo, como les decía al inicio, esto es algo que Dios produce, porque si Dios no ha cambiado nuestro corazón, nuestra tendencia va a ser esa, estimado amigo, o esa sería nuestra conducta muchas veces, hacer esa distinción entre las personas. Pero la buena noticia para aquel que hoy puede verse a sí mismo en esa condición, de que tal vez usted no ve nada mal y vive conforme al mundo, haciendo esas acepciones de personas. Primero lo que debe enterar o debe darse cuenta es, usted recibirá un día un juicio. Y si usted en este mundo no aplicó la misericordia, al tratar a todos por igual, se hará juicio sin misericordia para usted porque transgredió la ley del Señor. Pero la buena noticia del Evangelio es que el Hijo de Dios, Jesucristo, que es el dueño del oro y la plata, la palabra dice se hizo pobre, para que en su pobreza el ser humano fuera enriquecido por la fe en Él. El llamado del Evangelio es que si usted acude a Jesucristo, quien ha cumplido la ley de manera perfecta, entonces usted recibirá la promesa del perdón de pecados y el don de la vida eterna, lo hará heredero de su reino, será rico en la fe y usted lo amará a Él más que cualquier cosa y comenzará ahora a vivir conforme a sus mandamientos. Santiago les dijo, blasfeman el buen nombre que fue invocado entre nosotros. El llamado es invoque el nombre de Jesucristo y será salvo. Amén. Vamos a concluir acá, hermanos.